Bien, hermanos, muy buenos días para todos. Le damos las gracias al Señor por este tiempo de adoración que Él nos concede. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, su primera, para continuar en esta mañana con el estudio expositivo, es decir, exponer texto a texto de manera consecutiva esta epístola. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 3, en el versículo 5. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 5. Y hoy vamos a estar considerando del versículo 5 al versículo 23. Esta va a ser la porción que en esta mañana, Dios mediante, estaremos estudiando. Y quisiera leer un versículo solamente, que va a ser un versículo clave, aunque vamos a estudiar todo el pasaje, y es el versículo 9. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 9. Leamos este texto y oremos una vez más a nuestro Señor. Dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, ahora que estamos frente a tu palabra, los obstáculos son evidentes, las debilidades, las tentaciones, la desconcentración, y por eso acudimos a ti, Señor, para que controles con tu gracia todas estas cosas y nos permitas acceder a la enseñanza de este pasaje. Enseñanza, Señor, que necesitamos, porque tú lo inspiraste aquí, nos lo has dado, Señor, este pasaje, y quieres que lo sepamos. Así que ayúdanos a entender este texto en esta mañana y a ser edificados a través de tu palabra por medio de la fe. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, términos como el ungido de Dios, ¿no? el apóstol a las naciones, el profeta a las naciones, el papa, ¿no? El salmista, el levita, que se utilizan hoy en muchas de las iglesias evangélicas, muestran que las mismas iglesias han colocado a sus líderes en un criterio que no les corresponde. Los han colocado en un pedestal que no les corresponde. Les han dado una posición que a estos líderes no les corresponde. Y esto ha causado muchos problemas en las iglesias por tener un concepto muy distinto de un líder de lo que las Escrituras dicen que una iglesia debería tener. Y uno de esos problemas precisamente han sido las divisiones. Esta manera de nombrar a estos líderes en las iglesias actuales es algo muy similar a lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Pues allá también se mencionaba a Pablo, a Cefas, a Apolos, como si fueran personas que tenían cierto poder especial, ciertas habilidades especiales, eran como los ungidos de Dios de aquella época. Y por eso este pasaje que vamos a considerar en esta mañana nos va a ayudar a tener un criterio sensato sobre el ministro del Evangelio. Y eso es precisamente la manera como esta enseñanza se titula: un criterio sensato sobre el ministro del Evangelio. En este pasaje, Pablo, con el propósito de evitar que la iglesia tenga criterios elevados acerca de los líderes de sus iglesias, les va a explicar cómo es que la iglesia debe pensar sobre sus líderes. Así que vamos a estudiar en esta mañana, hermanos, que cuando una iglesia considera sensatamente, adecuadamente, a los líderes de su iglesia local,
como servidores, como colaboradores y como hombres, entonces las divisiones se tienen que eliminar. Eso es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Cuando la iglesia considera a los ministros como colaboradores, como servidores y como hombres, entonces la iglesia es liberada de toda división presente y se previene también de divisiones futuras. Así que lo que vamos a hacer es tratar de dividir nuestro pasaje en 3 partes. La primera parte va a ser desde el versículo 5 al versículo 8. La segunda parte va a ser desde el versículo 10, el 9 es un versículo especial, el 10 hasta el 17 es la segunda parte, y la tercera parte analizaremos el versículo del 18 al 23. Así que, hermanos, empecemos analizando los versículos 5 al 8 bajo este encabezado. El apóstol Pablo en estos versículos va a presentar a los ministros del Evangelio como servidores de la labranza de Dios. Esa es la manera como el apóstol va a presentar a los ministros del Evangelio, como servidores de la labranza de Dios. Así que analicemos versículo a versículo. En el versículo 5 el apóstol Pablo dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y Pablo mismo responde: servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Para el apóstol Pablo explicar adecuadamente qué es un ministro del Evangelio, va a utilizar una comparación de la iglesia. Es decir, va a decir que la iglesia es como un campo de cultivo. Eso es labranza, un campo de cultivo. Y que en ese campo de cultivo, los ministros del Evangelio no son los dueños del campo de cultivo, no son los patrones de ese campo, sino que más bien los ministros del Evangelio son los servidores, los jornaleros de ese campo de cultivo. Así que en el versículo 5 Pablo designa a los ministros como servidores. La palabra servidores que ustedes encuentran ahí en griego es una palabra muy conocida por nosotros y por eso la menciono, y es la palabra diácono. Diácono. Ahora, entiéndase diácono aquí no como el oficio que hemos explicado en la iglesia, como aquellos que se encargan de las obras de misericordia y atender algunos asuntos de necesidad material, sino que entiéndase servidores o diáconos aquí en el sentido de la comparación que el apóstol Pablo está haciendo para explicar que los ministros del Evangelio son ayudantes. Esa es la palabra diácono ahí, ayudantes en la gran obra de Dios, en el campo de cultivo del Señor. Ahora, Pablo dice también, no solo que son servidores, sino que dice que son instrumentos. Noten, por medio de los cuales habéis creído. Entonces, no solamente son servidores, ayudantes en el campo del Señor, sino que también son instrumentos. Son instrumentos. Hermanos, pensemos por un momento en una pala o en una pica, y el trabajador está ahí utilizando este instrumento, esta herramienta. Cuando el trabajo termina de realizarse, ¿a quién se le adjudica o a quién se le da la gloria por ese trabajo? ¿A la pala? ¿A la pica? No, al trabajador, quien es la causa primaria de ese trabajo que se ha realizado. En ese mismo sentido, son los ministros del Evangelio. Ellos simplemente son los instrumentos a través de los cuales Dios, la causa primera, hace las cosas en la iglesia. Así que la iglesia de Corinto debe empezar a ver a los ministros del Evangelio como eso, como ayudantes y como instrumentos, nada más. Pero también el apóstol dice en este versículo 5, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es decir, Dios es el que concedió por gracia dones, talentos y habilidades
a cada uno de los ministros del Evangelio. Él les ha dado. No es que ellos tienen propia capacidad para hacer lo que deben hacer en la iglesia del Señor, sino que todo lo que hacen es por una capacitación especial de Dios para ellos. Y esa es la manera como debemos pensar de los ministros del Evangelio, no como quienes por habilidades naturales dirigen y ministran o sirven en la iglesia del Señor, sino como aquellos que por la gracia del Señor hacen lo que hacen. Y de esa manera evitaremos ver a los ministros del Evangelio como los ungidos, ¿no? Como los apóstoles de hoy en día, como el profeta a las naciones. Eso no es así. Pablo dice aquí y nos aterriza explicándonos que somos instrumentos, que somos servidores y que somos capacitados únicamente por la gracia del Señor. Pero algo que es importante aquí, y quisiera decirlo, hermanos entre paréntesis, es que, nuestra congregación hemos establecido, y queremos seguir haciéndolo, la pluralidad de ancianos. La pluralidad de ancianos. Ahora, esta pluralidad de ancianos no es para competir entre ellos mismos, sino es para complementarse entre ellos mismos. Eso es muy importante. No es una competencia a ver quién es más avanzado en teología, o a ver quién es el que tiene más registros de visitas, o a ver quién es el que más ha evangelizado personas, sino que todo lo contrario a esto, en las faltas de uno es donde el otro puede complementarle. Donde uno no puede hacer algo, el otro le ayuda. De la misma manera pasó con Pablo allá en Corintios y Apolos. ¿Pablo qué hizo? Pablo evangelizó. Pero Pablo no hizo algo en Corinto que después vino Apolo a hacer, edificar. Pero Apolo no hizo algo que Pedro después vino a hacer, pastorear. Así que cada uno de los hermanos que pasaron por Corinto habían aportado algo para la edificación de la iglesia. Así que, hermanos, vean la pluralidad de ancianos no como una competencia entre ellos, sino como una complementación. Pues Dios a cada uno de nosotros nos ha dado unas habilidades en particular. Así que no los vean como uno mejor que el otro, más bien véanlos como uno complementa al otro. Y de esa manera, esta pluralidad debe ser también equitativa, aunque ahorita vamos a hablar de algo sobre esto. Ahora, algo más que quisiera decir de este versículo 5, hermanos, es por medio de los cuales habéis creído. Miren, nosotros somos solamente instrumentos para que las personas puedan llegar a confiar en Cristo. Nosotros no somos los que hacemos confiar a las personas en Cristo. Solamente somos instrumentos a través de los cuales estas personas pueden venir a la fe. En otras palabras, Pablo está destruyendo aquí cualquier confianza que se pueda tener en el ministro. La iglesia no debe confiar en el ministro del Evangelio como si él hubiera causado algo en la iglesia. Él no ha causado nada en la iglesia. Ha sido solamente un instrumento. Pero en el versículo 6, Pablo ahora nos explica las funciones de los ministros del Evangelio. Él dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hay dos funciones aquí y un resultado. Plantar es una función que ha sido desarrollada ¿por quién? En la iglesia de Corinto, por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el año 51 por primera vez visitó a Corinto y allá les enseñó el Evangelio del Señor Jesucristo por primera vez a unos oídos que jamás habían escuchado el Evangelio. Esto significa plantar, en otras palabras, es evangelizar. Pablo evangelizó, esa es una función, pero también en el versículo 6 dice, Apolos regó. Apolos regó es la idea de tomar agua y ponerla sobre las semillas que han sido plantadas y que están naciendo. Esta es la función de
En el primer siglo, los profetas, pero también de los pastores. La función de regar, la función de enseñar para que estos nuevos creyentes puedan crecer. Pero, ¿cuál es el resultado? Dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿El crecimiento lo había dado Pablo? ¿El crecimiento lo había dado Apolos? No, ningún hombre puede dar el crecimiento en una iglesia, por más habilidoso y capacitado que sea, no es la propia capacidad de él. El crecimiento lo ha dado Dios, y de esa manera los corintios tenían que ver a estos ministros del evangelio no como las causas del crecimiento en la iglesia. Y entonces de esa manera evitarían hacer partido, hacer facción, hacer división por alguno de ellos. Hermanos, así que, entre paréntesis digo también que estamos llamados a trabajar, no a acrecentar la iglesia. Dios se encargará de añadir cada día a los que van a ser salvos. Pero nuestro trabajo como ministros del evangelio solamente es, como Pablo lo explica aquí, plantar y regar. Ya Dios hará lo demás. Entonces eso es un descanso para el ministro, un descanso para la iglesia también, porque el Señor finalmente es el que da el crecimiento. Tanto para los hijos en el hogar, cuando uno le enseña el evangelio a ellos, que son tan apreciados para uno, uno quisiera que se convirtieran, uno quisiera hacerlos crecer en el evangelio, pero no es tu papel como padre, como madre, acrecentarlos. El crecimiento para ellos también se los dará el Señor. Pero tú ocúpate en predicarles, porque es valioso predicarles el evangelio, es importante en el plan de Dios predicarles el evangelio, porque a través de esa predicación Dios les dará el crecimiento. Ahora, versículo 7 dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Cuál es la valoración que el apóstol Pablo da a los ministros del evangelio? No son nada. No son nada. Ese es el concepto que Pablo presenta aquí, que la iglesia debe tener. Ese es el criterio que la iglesia debe tener sobre el ministro del evangelio. No son algo, son nada. ¿Por qué? ¿En qué sentido? No en el sentido de como personas, ¿no? Porque son importantes y valiosas para el Señor, sino en el sentido de que ellos no son los que dan el crecimiento. Por eso ahí lo dice. Dios es el que da el crecimiento. Entonces, como Dios es el que da el crecimiento, pongan sus ojos en Dios y no en Pablo, no en Apolos, no en Cefas. Pero también Pablo expresa la igualdad que hay entre los ministros. Vean el versículo 8. Y el que planta y el que riega son, ¿qué? Una misma cosa. Una vez más, hermanos, la pluralidad de ancianos en la iglesia local es equitativa. Hermanos, por favor, debemos sacar de nuestras mentes un formato que tenemos allí de pensar que hay un pastor principal y unos pastores secundarios, ¿no? O que uno es el pastor y que los otros son los ancianos. O que uno es el obispo, el otro el pastor y otro los ancianos, y que es una jerarquía que hay en la iglesia. No, de ninguna manera la Biblia presenta eso así. La Biblia presenta la pluralidad de ancianos como de manera equitativa, y este pasaje lo presenta diciendo que todos son una misma cosa con relación al ministerio que desempeñan. Por supuesto, no vamos a negar que dentro de la misma pluralidad de ancianos, unos tendrán más experiencia que otros, unos tendrán más carácter teológico que otros, y así, pero no por eso significa que nosotros debemos valorar a unos como superiores por encima de los otros. Recuerden, hermanos, la pluralidad de ancianos en la iglesia es de carácter equitativo. Todos son una misma cosa. Pero también el apóstol Pablo aquí, en el versículo 8, nos dice:
algo acerca de la individualidad y responsabilidad que tienen los ministros del Evangelio. Miren lo que él dice. Ni el que planta ni el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, cada uno de manera individual es responsable por el trabajo que desempeña. Aunque no estamos compitiendo entre nosotros mismos, sí estamos pensando en que seremos recompensados de acuerdo a la labor que nosotros hayamos desempeñado en la labranza y en el campo del Señor. Hermanos, es muy importante recordar que la recompensa para los ministros del Evangelio no la da la iglesia. Hermanos, ustedes como iglesia no son los que van a recompensar a los ministros del Evangelio, aunque ciertamente Dios utiliza la iglesia para dar múltiples recompensas en esta tierra, pero el ministro del Evangelio es uno que debe estar anhelando, no el fin de mes para recibir la ofrenda que la iglesia le da, sino que debe estar anhelando el fin del siglo para la recompensa que el Señor le va a dar. Y eso va a evitar entonces que el ministro tenga una visión puramente terrenal del ministerio. Va a evitar que el ministro ame el dinero. Va a evitar que el ministro se apegue a las cosas de aquí, porque el ministro está esperando una recompensa suprema que le será dada al final del siglo. Pablo lo dijo en Gálatas. Dijo, yo no soy siervo de los hombres, soy siervo de Cristo. Él sabía a quién servía y quién era el que le iba a dar su recompensa. Así que, hermanos, estos versículos que acabamos de ver nos animan y nos invitan a no tener al ministro del Evangelio como alguien superior, sino tenerlo como un servidor. Esa es la palabra que resume este primer punto, un servidor. No mires a las hazañas que ha hecho el ministro del Evangelio, porque en realidad no son hazañas de él, son hazañas de Dios por medio de él. El héroe de esta historia es Dios. El héroe de esta iglesia es Dios y nadie más. Ahora, en el versículo 9 encontramos una conexión, pues el apóstol Pablo allí conecta la primera comparación que hace con la segunda y nos introduce a la misma. Versículo 9 dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, lo acabamos de ver, labranza de Dios, la iglesia es labranza de Dios, pero ahora introduce una segunda analogía o comparación de la iglesia para explicar el papel de los ministros, y es, ¿cuál? Edificio de Dios, pero permítanme adelantarme y decir edificio templo de Dios, edificio templo de Dios, porque del edificio que el apóstol Pablo va a hablar aquí, al final nos va a aclarar que realmente se identifica como el nuevo templo, el verdadero templo, no el templo de Jerusalén que fue destruido en el 70, sino el verdadero templo de Dios, que es la iglesia. Así que en segundo lugar, hermanos, del versículo 10 al 17, veamos que Pablo presenta a los ministros del Evangelio como colaboradores del edificio templo de Dios. Entonces, para Pablo poder explicar que los ministros son colaboradores, va a utilizar la comparación del edificio templo. ¿Cuál es la designación que el apóstol hace de los ministros aquí? Son, ¿qué cosa? Colaboradores. No son señores ni patrones, son colaboradores. La palabra colaborador que tú encuentras ahí es una palabra que significa uno que está al servicio de otro, uno que trabaja para otro, uno que ayuda, es un ayudante, uno que colabora con una misión que le ha sido dada. Hay que tener cuidado aquí, hermanos, cuando en el versículo dice colaboradores de Dios, como si Dios necesitase ayuda de nosotros para la obra que Él ha emprendido. No, hay que leerlo mejor como colaboradores al servicio de Dios. Así, colaboradores al servicio de Dios. Un comentarista dice
En lugar de ser colegas de Dios, más bien somos obreros pagados por Él. Esa es la manera como debemos entender allí colaboradores de Dios, como obreros al servicio y pagados por Él. Ahora, versículo 10 nos habla de la capacitación de estos ministros. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Conforme a qué había sido capacitado Pablo? Conforme a la gracia de Dios. La capacidad ministerial que él tenía, los hechos que él obró en el Evangelio, las epístolas que él escribió, no fueron por su propia capacidad, sino por la gracia que el Señor le había dado, una medida de gracia especial que Dios por prerrogativa le otorgó al apóstol Pablo. Y por eso Pablo hizo lo que hizo, por la gracia del Señor. Así que la capacitación de los ministros no es una capacitación de ellos, no es una capacitación de ellos que han obtenido por su propia fuerza, sino que en todo ha estado presente la gracia del Señor. Es decir, hermanos, que el ministro pueda y tenga la capacidad de explicar la palabra, de estudiar la palabra, de visitar, de evangelizar, todo eso es una capacidad que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, por supuesto, pero que se ha desarrollado ¿por qué? Porque la gracia de Dios todo el tiempo ha estado impulsando al ministro para que tenga ese crecimiento. Así que su propia capacidad, su estudio y todas sus habilidades no son un resultado de lo mucho que se ha esforzado, aunque ciertamente es importante esforzarse, sino que más bien es el resultado de la operación de la gracia de Dios en su corazón. Eso es muy importante verlo aquí. Y cuando entonces empezamos a ver que la gracia del Señor es la que hace que el ministro sea lo que es, como Pablo lo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, entonces la iglesia empieza a darle la gloria ¿a quién? A Dios y no al ministro del Evangelio, porque entiende que la gracia es la gracia de Dios. Miremos un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, y veamos el versículo 11. Y vamos a leer este texto para darnos cuenta que en la medida en que reconocemos que lo que el ministro hace es por la gracia de Dios, entonces la gloria es para Dios. Pero en la medida que no lo reconocemos, la gloria es para el ministro. Versículo 11 del capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pedro. Dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado. Entonces cuando hay un reconocimiento de que los ministros del Evangelio hablan o trabajan con las palabras y con el poder de Dios, ¿quién se lleva la gloria? Dios. Pero si la iglesia deja por un instante de reconocer que lo que es el ministro es por la gracia de Dios, la iglesia ¿a quién le da la gloria? Al hombre. Y eso era lo que pasaba en Corinto. Ellos habían dejado de reconocer la gracia de Dios en los ministros, pensando que eran los ministros los que tenían la capacidad propia, y por eso le estaban robando la gloria al Señor con sus divisiones. Así que, hermanos, reconozcamos que los ministros son lo que son por la gracia del Señor, para que le demos así entonces más la gloria a nuestro Señor. Pero sigamos viendo ahora el versículo 10 de 1 Corintios, donde Pablo va a continuar hablando de los ministros del Evangelio. Ya hemos visto cómo los designa, ya hemos visto la capacidad que les ha sido dada, pero también ahora los clasifica. Y en el versículo 10 hay una clasificación. En primer lugar, Pablo es el perito arquitecto
La palabra perito es alguien sabio, alguien que tiene capacidades especiales. Aquí él tiene capacidades especiales en la arquitectura del edificio templo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Puso el fundamento. Esa fue la función de él. Él fue el que puso el fundamento, el que evangelizó a la iglesia de Corinto. Está hablando de eso. Él fue el que evangelizó a la iglesia de Corinto. Así que hay un arquitecto. Pero también dice el versículo, y otro edifica encima. O sea, se refiere a otra función, que es la función de edificador. Entonces, otra vez Pablo está hablando de él y de Apolos, igual que en la comparación anterior. El que puso el fundamento es el apóstol Pablo a través de la predicación del evangelio por primera vez a la iglesia de Corinto. Y Apolos es el que estaba edificando, igual que el apóstol Pedro, a la iglesia de Corinto a través de la enseñanza continuada de la palabra del Señor. Es la misma analogía. Entonces, esa es la clasificación. Uno que pone el fundamento y otro que edifica. No obstante, hermanos, aquí hay una advertencia solemne del apóstol Pablo y es al final del versículo 10. Pero cada uno, ¿qué? Mire. Cada uno mire cómo sobre edifica. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? A todos aquellos que en las siguientes generaciones, no solamente en la de él, sino en las siguientes generaciones, estarían edificando el edificio templo de Dios. ¿Qué tienen que hacer ellos? Mirar cómo es que están sobreedificando en Jesucristo. La palabra mirar que ustedes encuentran allí es la palabra griega que designa un mirar intensamente. Para la palabra mirar en el griego hay más o menos 5 palabras diferentes. Hay un mirar que es un mirar espontáneo, un mirar que es un mirar panorámico, un mirar que es un mirar puntual, como cuando dice puesto los ojos en Jesús. Pero este mirar que aparece aquí es un mirar con intensidad, es detenerse a considerar con mucho cuidado lo que se está haciendo. Esta palabra mirar, por ejemplo, aparece en los evangelios cuando fueron a mirar la tumba vacía de Jesús. Entonces, ¿cuál fue la acción? Ellos no fueron y dieron un vistazo nomás en la tumba vacía de Jesús, sino que se quedaron ahí observando y considerando los hechos de que Cristo no estaba allí en la tumba. Pero también esta palabra mirar se refiere también cuando se habla en los evangelios de mirar la paja en el ojo ajeno y no mirar la viga que hay en el propio. Uno se pone a considerar mucho la paja que hay en el ojo del otro, se concentra mucho en eso, lo hace de una manera intensa, pero no se mira a sí mismo. Esa es la palabra mirar, así se utiliza. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es: tengan mucho cuidado de cómo ustedes están edificando a la iglesia de Dios sobre el fundamento de Jesucristo. Ya están los planos, que es la palabra de Dios, ya está el fundamento puesto, que es Jesucristo. Ahora, ojo, pongan los ladrillos bien. ¿A qué se refiere Pablo? A la pureza de la doctrina. A eso se refiere Pablo. Uno construye la iglesia sobre una doctrina pura. Y entre más pura en su doctrina y en su práctica, pues mucho mejor va a ser para la iglesia del Señor. Ahora, en el versículo 11, Pablo nos va a mencionar los materiales con los que el ministro del Evangelio debe construir el edificio templo de Dios. Vamos a leerlo. Dice, versículo 11 y 12, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Verso 12, y si sobre este fundamento algún ministro, está hablando de ministros, algún ministro del Evangelio edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. En primer lugar, hermanos, ¿qué significan estos materiales que el apóstol designa aquí? Podemos hacer una clasificación doble, es decir, hacer 2 grupos. Por un lado, están los buenos materiales
Y por otro lado están los materiales ordinarios. Los buenos materiales que ustedes ven allí eran los materiales con los que se construían los edificios más hermosos, especialmente el templo del Señor. Pero los materiales como heno, madera y hojarasca eran materiales que se utilizaban para la edificación de las casas, pero no del templo. Así que si los ministros del Evangelio están construyendo el templo del Señor, ¿con cuáles materiales deberían edificar ellos? Con los buenos materiales. No con los materiales que se utilizarían para hacer una casa normal, sino unos materiales especiales. Así que Pablo hace aquí un llamado para que los ministros del Evangelio usen buenos materiales. ¿Y qué son los buenos materiales? Los buenos materiales es de lo que Pablo está hablando aquí. La buena doctrina, la doctrina verdadera, la doctrina que es cercana lo más posible a las Escrituras. Pero una doctrina falsa o ambigua o débil o que tiene muchos vacíos o que es inconsistente no va a edificar a la iglesia de la misma manera, porque estos serán una doctrina con materiales ordinarios. Y bueno, puede que se construya algo, ¿no? Con esos materiales se construye algo. Pero ¿cuál es el problema? Que va a haber un día, dice aquí el apóstol, en que esa obra va a ser probada por el fuego. Este día se refiere al día del juicio final, cuando todos nosotros daremos cuenta de sí mismos, de lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y ese día, Dios va a coger ese edificio que nosotros construimos, ese templo, y lo va a pasar por fuego. Y si pasa por el fuego sin quemarse, recibirá recompensa. Pero si ese edificio, al ser pasado por ese fuego, se quema porque evidentemente fue construido por materiales ordinarios, entonces esa persona no va a recibir recompensa. Es como si, por ejemplo, imaginen un camión que va hacia un lugar y en el camino pierde toda su carga. Llega a su destino, pero llega sin carga. No tiene nada que ofrecer, nada que vender, no será recompensado. Él llegó, fue salvo, pero no va a recibir recompensa. Y por eso el versículo 15, hablamos desde el 14, dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, se pierde porque se quema en el fuego de prueba, él sufrirá pérdida, sufrirá pérdida. Va a sufrir esa pérdida de la recompensa, porque se dará cuenta que no edificó bajo una buena doctrina. Si bien él mismo, ¿qué? Será salvo, llegará a su destino, será salvo, aunque así como por fuego, es decir, difícilmente será salvo. Así que, hermanos, los ministros del Evangelio tienen una carga pesada sobre sus hombros, y es la de edificar la iglesia con la verdad de la palabra de Dios. Ahora, hay una advertencia en el versículo 16 y 17 que el apóstol Pablo da. Vamos a leerla. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, hablando los ministros del Evangelio. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, el edificador debe ser cuidadoso en construir el templo de Dios, porque lo que está construyendo, ¿qué es? ¿Su propia casa? No, el templo santo del Señor. Hermanos, y permítanme hacer un paréntesis para que este argumento tenga un poquito más de fuerza. La iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia es el verdadero
templo de Dios. Hermanos, el templo de Dios que los israelitas étnicos están esperando a construir en Israel no es el templo que está fundamentado sobre Jesucristo. Por tal motivo, este templo es falso. Allí no se puede ofrecer una verdadera adoración a Dios. Así que, hermanos, si tú estás esperando que este templo en Israel sea reconstruido porque allí va a empezar a contar el fin del mundo y porque allí ellos van a empezar a adorar a Dios de verdad, pues estás desviando totalmente tu mirada del verdadero templo que el Señor ha establecido, que está fundamentado sobre Jesucristo, y es la iglesia. Hermanos, los judíos étnicos niegan con toda fuerza a Jesús como el Mesías. ¿Y tú te atreves a decir que ellos son el pueblo de Dios? ¿Tú te atreves a decir que el pueblo de Dios es aquel que niega a Cristo? ¿Tú te atreves a decir que ellos son los escogidos de Dios cuando lo único que hacen es blasfemar el nombre de Jesucristo? No, hermanos, el Israel étnico no es el pueblo de Dios, porque ellos no han creído en Cristo. Si creen en Cristo, pues son pueblo de Dios. Pero, hermanos, no es ese templo. Jesús dijo, viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán. Jesús dijo que el templo físico ya no sería necesario para la adoración. El verdadero templo, el de Ezequiel capítulo 40, es la iglesia, es Cristo mismo. Cristo es el templo y nosotros somos los que estamos construyendo ese templo, hermano. Así que tengamos cuidado con la afirmación de que los judíos son el pueblo de Dios y que ellos tienen el templo de Dios. Permítanme recordar un pasaje que está en el segundo libro de Samuel. Acompáñenme allí para que ustedes vean algo que es importante que pasamos de vista. La promesa pactual que Dios le hace a David. Segundo de Samuel, capítulo 7. Y miremos el versículo 11. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra del Señor aquí: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, miren esto, una promesa: Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿Era David el que le iba a hacer casa a Dios? ¿Era el pueblo de Israel el que le iba a construir templo a Dios? No, era Dios el que iba a construir un templo, una casa para David y su descendencia. Así que no es la casa que los judíos están construyendo, es la casa que Dios está construyendo, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahí está, Dios está construyendo su templo. Su templo somos nosotros, sobre quienes habita el Espíritu Santo. Ese es el verdadero templo del Señor. Y esa será la gloria de la ciudad eterna, la iglesia, porque la iglesia será el templo y por supuesto Cristo también lo será. Así que volvamos a Corintios, hermanos, y por eso es que el ministro del Evangelio debe tener cuidado, porque está construyendo el santo templo del Señor, el templo donde se adora verdaderamente a Dios. Pero también el ministro debería tener cuidado porque hay castigo. Noten que el versículo 17 dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Hay castigo al ministro del Evangelio que no edifica con la verdad. Hay castigo. En el día del juicio, Dios cobrará a los ministros del Evangelio que han sido negligentes con la verdad de la palabra y que se han conformado con mediocridad bíblica. Ahora, ya hemos visto dos cosas hasta aquí. Hemos visto en primer lugar que el apóstol Pablo presenta a los ministros como servidores de la labranza de Dios.
Hemos visto en segundo lugar que Pablo presenta a los ministros como colaboradores del edificio templo de Dios. Y ahora en tercer lugar, del versículo 18 al 23, vamos a ver que Pablo presenta a los ministros del evangelio como hombres ignorantes que pertenecen al Señor. Eso es, como hombres ignorantes, servidores, colaboradores y hombres ignorantes. Vamos a leer verso 18, dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hermanos, el ministro del evangelio es ese: si alguno de entre vosotros, el ministro del evangelio e incluso la iglesia de Corinto, debe hacerse ignorante. Debe hacerse ignorante. ¿Cuál es el camino para ser sabio? ¿Por dónde comienza uno para ser sabio? Haciéndose ignorante. Es decir, no sé nada respecto a esto. No sé nada. Ese es el camino para empezar la sabiduría. Pero el sabio no es el que dice: yo lo sé todo, como la filosofía griega y estos eminentes filósofos decían. No. El que se reconoce ignorante es aquel que debe ser el ministro del Señor, no aquel que dice que lo sabe todo. Así que eso es una primera característica. Hay un engaño ahí, versículo 18, nadie se engaña a sí mismo. Hay un autoengaño en creerse sabio, en creerse que uno ya lo sabe todo. Eso es un autoengaño. Hay un llamado ahí para hacerse sabio también. Y hay una sentencia. El versículo 19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, versículo 20, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Hermanos, el ministro del evangelio no debe creerse sabio. El ministro del evangelio no debe creerse que se las sabe todas. Todo lo contrario, debe negarse a esta sabiduría mundana y perseguir la sabiduría que en el Señor se le ofrece a él, y en la palabra también se le ofrece. Así que el ministro es uno que es ignorante, no es uno que sabe todo. Hay de aquellos ministros que no permiten una corrección. Hay de aquellos ministros que no permiten que se les diga: oye, pero ¿no has considerado de pronto que este texto dice esto o lo otro? Hay de aquellos ministros que piensan que no se les puede refutar absolutamente nada. Hay que tener cuidado con los tales, porque estos pasajes condenan esta actitud arrogante. Versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. El ministro del evangelio no debe recibir la gloria de los hombres. Y la iglesia no debería, hermanos, la iglesia no debería de ninguna manera darle la gloria a los ministros del evangelio por las razones que ya hemos expuesto atrás. Pero Pablo, en el versículo 21, da una razón adicional. Él dice: ninguno se gloríe porque, miren, va a dar una razón: todo es vuestro. Bueno, ¿cómo así? ¿Qué significa esto? O sea, la razón para que la iglesia no se gloríe en los ministros es porque de la iglesia es todo. Es decir, la iglesia quería pertenecer solamente a una facción, ¿no? Como si allí lo tuviera todo. Pero Pablo les dice: no, es que los ministros, todos, toda esa pluralidad es para ustedes. Ustedes no solamente son de uno y del otro, no. Más bien, todos ellos son de ustedes. Ellos querían conformarse con una tajada del pastel, pero Dios quería que ellos tuvieran todo el pastel. Ellos querían solamente una parte, ¿no? Solamente a Pablo y encerrarse ahí. Pero lo que Pablo dice es aquí: todo es de ustedes. Pablo, Cefas, Apolos, todo es de ustedes. Todo ha sido concedido a la iglesia para el beneficio de ustedes. Entonces es algo muy absurdo que ustedes se pongan a hacer divisiones sabiendo que ellos ni siquiera están divididos y que ellos están al servicio de ustedes. Eso es lo que dice Pablo aquí. Quieren quedarse solamente con un fruto, con un árbol, habiéndoles Dios concedido todo el huerto para que lo disfruten. Eso es lo que están haciendo aquí. Entonces es algo muy absurdo que Pablo
les reprende. Versículo 22, sea Pablo, sea Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro, todo. La vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo. Así que no hay que casarse solamente con un maestro para hacer una división como la que estaban haciendo aquí. Y el versículo 23 termina de manera contundente diciendo, y vosotros sois, ahí va ese verbo, y vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios. ¿A quién pertenece la iglesia? ¿A quién pertenecen los ministros de la iglesia? Entonces, ¿para qué ponerse a hacer divisiones si los ministros y la iglesia toda completa es del Señor, es pertenencia del Señor? Así que, hermanos, permítanme unas conclusiones finales en este punto. Hemos aprendido entonces aquí a tener un criterio sensato sobre los ministros del Evangelio. Y hemos dicho que ellos son servidores, son colaboradores y son hombres ignorantes. Esos son los ministros del Evangelio. Ahora, hermano, ¿cuál es el criterio que tú tienes en este momento en tu corazón sobre los ministros del Evangelio en tu iglesia local? ¿Cuál es el criterio que tú tienes? ¿Los tienes en una posición elevadísima? ¿Crees que ellos son los ungidos, superiores? ¿O cuál es el criterio que tú tienes? Pues el criterio que deberías tener de ellos, de nosotros, es que somos simplemente servidores, colaboradores y hombres ignorantes. Otra cosita más, ¿cuál es el criterio que tienes acerca de los predicadores en la internet o en otras iglesias? ¿Cuál es? Pero es que ese hombre sí, ¿no? Pero es que este sí, y es que este otra tal cosa. No, solamente son servidores, colaboradores y hombres ignorantes. Tengamos cuidado, hermanos, al hablar. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo ves tu iglesia local? ¿La ves como una organización solamente? ¿Como un club? ¿O lo ves como el organismo vivo que es? ¿Como un cultivo del Señor? ¿O lo ves como un templo en construcción? Hermanos, recuérdalo, lo hemos dicho muchas veces, la iglesia es central en los propósitos redentores del Señor. Y ten cuidado de afirmar que el Israel étnico, aquel que rechaza a Dios, es el verdadero pueblo de Dios, porque de esa manera restas valor a la iglesia, que es el verdadero y único pueblo de Dios. ¿Por qué la iglesia es tan valiosa, hermanos, y tan central en los planes de Dios? Recuerda, ¿qué fue lo que Pablo plantó? ¿Qué fue lo que Pablo plantó? El Evangelio, a Cristo. ¿Qué fue lo que Apolo regó? ¿De quién hablaba Apolo? De Cristo también. ¿Cuál fue el fundamento que el apóstol puso allá? A Cristo, a Cristo. Hermanos, la iglesia es valiosa y central porque está construida sobre un fundamento que se llama Jesucristo. Por eso es valiosa la iglesia. Nuestro fundamento es el Señor Jesucristo. Y toda la iglesia entonces podemos decir es cristocéntrica, fundamentada en el Señor y como centro en el Señor Jesucristo. Y por otro lado, la construcción misma de la iglesia no puede hacerse aparte de la verdad de Jesucristo. Está el fundamento, pero la construcción, mire cómo sobreedifica, es también Cristo. No podemos edificar aquí el fundamento de Cristo y aquí otra cosa aparte. No. Fundamentados en Cristo, construimos en Cristo también. Pero este texto también nos invita a pensar en algo, hermanos. Y es que, miren, todos pertenecemos al Señor Jesucristo. Así que es una tontería hacer divisiones, de verdad que sí. Porque todos somos uno en Cristo. Vosotros sois de Cristo. Pertenecemos al Señor Jesucristo porque Él nos ha comprado en la cruz del Calvario. Así que déjenme, hermanos, hacer unas preguntas, o una pregunta que es importante
Y quiero que abras tus oídos y que le pidas al Señor que abra tu corazón también. Si tú eres un niño, escucha por lo menos esto de la enseñanza de hoy. Mira, ¿perteneces tú al Señor Jesucristo? ¿Eres del Señor Jesucristo? ¿Lo eres? Porque si tú no eres del Señor Jesucristo, escúchame, si no eres del Señor Jesucristo, tú perteneces a Satanás. Sí, perteneces a Satanás. Tú perteneces a este mundo. Perteneces al infierno. A eso perteneces. Tú eres de los cabritos que serán juzgados. Tú eres de los de la izquierda que serán arrojados al lago de fuego. De esos eres. Tú eres de la condenación. ¿Perteneces a Cristo o perteneces a esta condenación? Pregúntatelo, es importante. ¿A quién perteneces? Ahora, cuando Cristo venga por segunda vez, ¿a quién va a llevar? ¿A quién va a llevar? A los que le pertenecen a Él solamente, a nadie más. Si tú en este momento no perteneces a Él, el Señor no te va a llevar cuando Él venga por segunda vez. Te vas a quedar aquí y vas a sufrir el castigo de Dios y posteriormente la ira del fuego eterno. Pero hay una esperanza para ti, escúchalo, hay una esperanza para ti. Puedes pertenecer a Cristo porque Él te compró en la cruz del Calvario. Él murió por tus pecados allá en la cruz. Él pagó todas esas cosas horribles que en tu vida has hecho. Él pagó el precio infinito por ti en la cruz. Soportó la humillación eterna. El látigo divino lo soportó. La ira santa que tú despertaste en Dios, Él la recibió en la cruz. Él te compró en la cruz por precio. Así que arrepiéntete y cree en el Señor, porque mira el gran amor que Él ha tenido contigo. Mira cómo te ha salvado, mira cómo te ha comprado con un precio que tú nunca vas a poder pagar. Confía en Él de todo corazón. Puedes ser un ladrillo más en el edificio de Dios. Puedes ser alguien valioso en el plan de Dios. Y tendrás ministros también que te guíen de camino hasta el cielo. Así que arrepiéntete y cree para que pertenezcas ya mismo al Señor Jesucristo. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer contigo? Te va a llevar para vivir para siempre con Él. Ahora, hermanos, si tú eres de Jesucristo, si ya perteneces a Él, regocíjate, porque ya tienes todo solucionado, ya perteneces a Él. Vamos a cantar, hermanos, al Señor. Pongámonos de pie, vamos a orar. Invito a nuestro pastor Andrés para que nos dirija en el canto mientras oramos al Señor. Señor, te damos gracias a ti, porque somos tu labranza, somos tu edificio y pertenecemos a ti, Señor. Cuán grande la obra, Señor, que has hecho en la cruz, que nos has comprado con un precio infinito, y ahora somos tuyos y nos regocijamos en esto, Señor. Y aunque luchamos, Señor, a veces como si quisiéramos soltarnos de tu mano, tu mano es tan fuerte, Señor, que jamás nos separaremos, porque tu mano nos agarra con tu omnipotencia y no nos dejará salir nunca, y por eso te agradecemos. Y ahora pedimos para que tu iglesia, Señor, sea edificada a través de esta palabra que se ha enseñado, y para que también los que no han venido a Cristo, Señor, sean niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, lo hagan ahora mismo, Señor, en verdad, y que sus vidas sean conforme al Evangelio. Bendito seas tú, Señor, que ya pertenecemos a ti. Amén.